Buenos días, hermanos. Hoy 12 de febrero la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires de Abitene o Abitinia, San Saturnino y sus compañeros, también llamados mártires de Numidia. Los mártires de Abitene o Abitinia fueron un grupo de 49 cristianos declarados culpables en el año 304 durante el reinado del emperador Diocleciano, por haber celebrado ilegalmente el culto dominical, es decir, la Santa Eucaristía, en Abitine, una ciudad de la provincia romana del África proconsular, cerca de actual Túnez, cerca de la antigua Cartago. Con frecuencia se hace referencia a esta ciudad como Abitina o Abitinia, pero la forma indicada en el anuario pontificio y en otros lugares es Abitine. La forma plural Abitine es la que utilizó San Agustín de Hipona al escribir su libro sobre el bautismo de baptismo en el año 400 o 401. Todo empezó en el año 303, cuando el 24 de febrero el emperador Diocleciano había publicado su primer edicto contra los cristianos, ordenando la destrucción de las escrituras cristianas y los lugares de culto en todo el imperio, y prohibiendo a los cristianos reunirse para el culto, para la Eucaristía. Aunque Fundanus, el obispo local de Abitine, obedeció al edicto y entregó las escrituras de la Iglesia a las autoridades, considerado por muchos como un débil y traidor de la fe, un lapsi, algunos de los cristianos continuaron reuniéndose ilegalmente bajo el sacerdote Saturnino. Cuando fueron descubiertos, fueron arrestados y llevados ante los magistrados locales que los enviaron a Cartago, la capital de la provincia, para ser juzgados. El juicio tuvo lugar el 12 de febrero ante el procónsul Anulinus. Uno de los integrantes del grupo de los cristianos era un senador llamado Datibus, el cual fue interrogado. Declaró que era cristiano y que había participado en la reunión de los cristianos, pero incluso bajo la tortura que le infligían, al principio se negó a decir quién era el que la presidía. Durante este interrogatorio, el abogado Fortunatinus, hermano de Victoria, una de las acusadas, denunció a Datibus de haberla seducido a ella y a otras jóvenes ingenuas para que asistieran a la celebración. Pero ella declaró con valentía que había ido por su propia voluntad. Interrumpiendo la tortura, el procónsul volvió a preguntar a Datibus si había participado en la reunión. Datibus volvió a declarar que sí. Entonces, cuando se le preguntó quién era el que había sido el instigador, respondió: el presbítero Saturnino y todos nosotros. Entonces fue llevado a la prisión y murió poco después a causa de las heridas que había sufrido en el martirio. El presbítero Saturnino fue entonces interrogado y se mantuvo firme, incluso bajo la tortura. Su ejemplo fue seguido por todos los demás, tanto hombres como mujeres, mayores, jóvenes e incluso niños. Entre ellos estaban 4 de los hijos del presbítero Saturnino. Una de las respuestas de los acusados ha quedado como una frase lapidaria para la fe y la liturgia de la Iglesia. Emérito, a quien se le hizo un interrogatorio, le manifestó el que le interrogaba, cuando le preguntó que por qué habían desobedecido las leyes del imperio, declaró lo siguiente: sine dominico non possumus, que significa: no podemos vivir sin celebrar la Eucaristía del Señor. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. La Santa Eucaristía había sido declarada ilegal por el emperador, pero ellos habían decidido participar en ella aún a riesgo de ser apresados, torturados y condenados a muerte. Después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitine fueron asesinados. Así, con la efusión de la sangre, confirmaron su fe. Murieron, pero vencieron. Ahora los recordamos en la gloria de Cristo resucitado, decía Benedicto XVI en su homilía en Bari el 29 de mayo del año 2005. Nos confiamos hoy a estos santos mártires, a estos grandes valientes de la fe. San Saturnino y compañeros mártires, rogad por nosotros.
¡Feliz día, hermanos!